pueden ir a comprar petróleo, 1000 barriles de petróleo, que no han sido extraídos todavía del subsuelo. Pueden comprar mercados a futuro, petróleo a futuro. Y el problema con esto es que empezaron pues entonces a especular con lo que no había. Y tú podías ir con tu bono de 1000 barriles de petróleo en 20 años y comprar cosas que sí existían en el mercado con esos bonos. Y al mismo tiempo se le empezaron a dar créditos a la gente que no podía pagar esos créditos y se empezaron a construir grandes conjuntos de viviendas para gente que no podía pagar esos grandes conjuntos de vivienda. Y entonces empezaron a hacer cosas como las que siguen. Le vendían la casa a un señor que no la podía pagar. El señor adquirió un crédito para comprar esa casa. Después vendían los créditos a otras gentes y los vendían como créditos a menor precio y la garantía era la casa. Entonces se empezó a crear una burbuja especulativa impresionante. De manera que se perdió la lógica, la disciplina de que tú especulabas con lo que había. Y se rompió a tal punto que lo que se especula hoy en día en el mercado, lo que se especulaba sobre todo en 2008, hasta 2008 en el mercado, era varias veces lo que había en el mercado. Y los resultados llegaron a ser increíbles. Miren, cuando estalló la crisis, yo estaba tratando de encontrar una fórmula que me dijera, algo que me dijera cuál era la medida de la crisis, qué tan profunda era. Porque los economistas te decían, no, mira, todavía no sabemos qué tan grande es. Pues déjenme decirles, cuando tú no sabes qué tan grande es una cosa, es porque es o demasiado pequeña o demasiado grande. Esto es porque era demasiado grande. ¿Qué tan grande era? El primer dato que encontré al respecto me preocupó mucho, es un dato que da Ignacio Ramonet, el director de Le Monde Diplomatique, que dice que en el planeta hoy en día, la crisis, es decir, en las bolsas se especulaba 6 veces con lo que realmente había, lo cual te planteo que estás efectivamente en una economía de casino. Es decir, en la bolsa de valores se vendían 6 pollos y había uno. Bueno, pero hay datos más preocupantes. La banca suiza afinó más adelante estos datos y dio un dato que me pareció espeluznante. Dice, no es que sean 6 veces lo que está en juego en esta economía. Es decir, en realidad en la bolsa de valores se especulaba 12 veces con lo que había. ¿Se dan cuenta? Es decir, es una economía que está en el aire. Pero esto no es nada, porque después Samir Amin da un dato todavía más preocupante. Dice, miren, en 2008 la producción real del planeta era de 44 trillones de dólares. 44. ¿Y saben con cuánto se especulaba? Con 2000. Es decir, que se especulaba con 44 veces lo que había. Había un pollo y se vendían 44. Dense cuenta del tamaño del engaño en el que estábamos. Era efectivamente una burbuja financiera, totalmente engañosa y totalmente falsa. Y bueno, esta burbuja pues estalló. Y yo quiero decirles una cosa. El problema es muy serio. El problema es realmente muy, muy gordo. Y es claro que, ojo, el que la crisis sea del 44 veces la economía, el que la especulación sea 44 veces la economía real, no significa que la crisis sea de 44 veces el tamaño de la economía. Significa simplemente que es una crisis enorme y que es muy difícil de cuantificar, porque en estos múltiplos hay muchas operaciones engañosas. No sé si me explico. Entonces, lo que sí sabemos es que es una crisis muy profunda. Y es una crisis efectivamente provocada por este modelo, porque es un modelo que adquirió unos niveles de consumo, de despilfarro unos niveles de consumo y de despilfarro que no tienen precedentes en la historia de la humanidad. De hecho, los niveles de despilfarro y consumo son tan grandes que han puesto en crisis tanto el ambiente del planeta, por eso estamos ante una crisis ambiental, como la ecología del planeta. Eso es una crisis realmente gorda, es una crisis
seria, es una crisis integral. Los economistas del señor Felipe Calderón nos dicen que esta crisis no era previsible, que los agarró por sorpresa. Y yo digo, bueno, pero qué pendejos son estos señores, ¿cómo los agarró por sorpresa si todos lo sabíamos? En septiembre de 2007, el líder opositor Andrés Manuel López Obrador sacó un desplegado en el que decía, viene una crisis financiera gorda, es una crisis que no tiene precedentes. Si ustedes leen el desplegado van a ver que lo que anunciaba es esta crisis. Y estos señores, los señores del gobierno, ¿qué hicieron en aquel momento? Lo que hicieron es pitorrearse de los agoreros del desastre. Y cuando estalla la crisis desde 2008, ¿cuál es la reacción de estos señores? Primero les voy a decir lo que tendrían que haber hecho. Ante una crisis recesiva, lo que tiene que hacer todo gobierno, y esto es lo que hicieron en Estados Unidos, en Europa, en Brasil, etcétera, es procurar reactivar la economía, porque estas crisis establecen círculos viciosos que son difíciles de romper y que se profundizan con mucha facilidad. Primer círculo vicioso: si una empresa cierra y despide a 1000 trabajadores, esos 1000 trabajadores dejan de consumir toda una serie de productos de otras empresas, y esto llevará a otras empresas a la quiebra, que a su vez, y esas otras quiebras llevarán a más empresas a la quiebra. Es una cascada viciosa de despidos, y esto implica que es una crisis en la cual, digamos, el desempleo crece de manera geométrica, y obviamente es importante atacar la crisis y reactivar la economía lo antes posible. Bueno, ¿y qué hizo el gobierno de Calderón? El gobierno de Calderón lo primero que hizo fue desestimar la crisis. Yo estoy seguro que ustedes oyeron en varias ocasiones declaraciones que decían, no hombre, crisis la de Estados Unidos, aquí todo está bien. Yo recuerdo que Calderón en una ocasión dijo, y esto es una de mis frases favoritas, bueno, digo, a México no le va a dar pulmonía por el catarrito que tienen en Estados Unidos. Todos sabemos que Calderón no es un buen médico. Cuando la señora Ernestina Ascensión en Zongolica fue diagnosticada, le diagnosticaron una muerte por violación y abusos de los soldados, Calderón dijo que se trataba de una gastritis. Cuando Michael Jackson muere en Estados Unidos, dijo que era por consumo de drogas antes de que estuviera lista siquiera la autopsia. Y dijo que lo que tenía Estados Unidos era un catarrito y que no nos iba a dar pulmonía. Bueno, no era un catarrito lo que tenía Estados Unidos, es una crisis económica muy profunda, y obviamente lo que nos dio es más que una pulmonía. Yo recuerdo que Calderón de repente dijo, no hombre, a mí así me gustan los retos grandotes, ¿no? Como si fuera un macho de cantina, ¿no? Que está hablando de las mujeres que le gustan, ¿no? Así grandotas, aunque me peguen. Es una estupidez plantearse las cosas así. Es una irresponsabilidad increíble. Y luego cuando se refinaba, decía cosas todavía más estúpidas. En una ocasión dijo, para controlar la crisis, para salir de la crisis, se requiere un poco de Friedman para guardar la disciplina macroeconómica, de Keynes para las políticas contracíclicas y de Freud para recuperar la seguridad. Es increíble. ¿Cree que Freud es autor de manuales de autoayuda? Yo nunca había visto eso, y menos en un mandatario, ¿no? Las crisis de las que habla Freud son de otro tipo. Son crisis psicóticas, y esa sí es muy probable que la haya tenido el señor Calderón al analizar la crisis, porque se ve que no entendía lo que estaba pasando. ¿Qué pasó cuando se echó a andar la crisis? Decidieron nadar de muertito. Y luego dijeron que no era un catarrito, que era un tsunami. Son estas olas de 20 y tantos metros. Déjenme decirles, nadar de muertito en un tsunami, pues sí es una estupidez, ¿no? Ustedes convendrán en que eso no lo hace nadie, en su sano juicio. ¿De qué tamaño es la crisis? Pues la crisis sí viene fuerte. La crisis de entrada es una crisis que obligó al gobierno de Estados Unidos a gastar $1.500.000, que es una bestialidad de dinero, yo no sé ni cuántos ceros son y mucho menos en pesos, y que además se ha ido profundizando. En fechas recientes el secretario del Tesoro de Barack Obama
declaró que el plan de rescate financiero iba a costar 2.000 millones de dólares, que es una barbaridad, es Tim Geithner. Y por supuesto que en la televisión se habla mucho de cómo la crisis afecta a las bolsas de valores y cómo afecta a las grandes empresas y todo eso, pero se habla muy poco de cómo la crisis afecta a la ciudadanía en general.